Bueno, hola a todos y a todas y bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches en función cada uno de dónde estéis en este momento. Bien, me llamo José Manuel Juárez Yusta, os hablo desde Blanes en Girona, España, que es donde, bueno, donde trabajo y donde resido habitualmente. Soy licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales. Y bueno, trabajo como profesor universitario del máster de Fiscalidad y soy tutor de grado de Derecho en una universidad española. Bien, tengo que decir que llevo bueno, más de 25 años dedicándome a la tributación, ¿vale? Sobre todo en la administración local y actualmente pues soy el inspector jefe de un departamento de inspección tributaria y financiera aquí en la comarca de la provincia de Girona. Bien, no hace falta que os comente, ¿no? Que en cualquier caso, si tenéis alguna duda o creéis que hablo demasiado rápido o queréis alguna aclaración, pues podéis bueno, hacerme la pregunta que creáis oportuno o si preferís esperaros al final de la presentación, pues podéis hacerlo y preguntarme después, ¿no? Bien, pues una vez comentado quién soy, hoy la sesión que he preparado hoy, os hablaré de los ingresos públicos, ¿vale? Es un tema que es muy denso, la verdad, y que daría para bastantes sesiones, ¿no? Eh, También hay que decir que además de denso, pues es un tema que es poco popular, pero que es muy necesario, ¿no? Tengo que decir que he hecho un esfuerzo bastante grande en intentarlo resumir bastante y focalizar en aspectos pues, que normalmente pues, generan confusión y que creo que son básicos pues, para entender un poco lo que son los ingresos públicos, ¿no? He relacionado también conceptos para destacar incidencia de diferentes situaciones y, bueno, pues tengo que decir también que intento en la presentación ser lo más genérico posible para no utilizar prácticamente legislación de España ni nada, sino que durante toda la exposición intento usar conceptos que son comunes a la mayoría de los estados, ¿no? Os he preparado una presentación para poder explicar de forma ordenada toda esta información y bueno, la pantalla la tengo compartido, la presentación y pues he estructurado la presentación pues eh, como sigue, ¿no? La he hecho de esta manera que he separado un poco la información en dos grandes bloques, ¿vale? Y con una conclusión, resumen final, a modo de valoración personal, ¿vale? Respecto a los bloques, pues, bueno, pues por agrupar un poco, ¿no? Por un lado, trato de explicar lo que son los ingresos públicos y la importancia del funcionamiento de los mismos para los estados, para un estado moderno, ¿no? Y que realmente se justifica, ¿no? El tema de lo que son los ingresos pues para una buena evolución en los servicios que pueda prestar un Estado, ¿no? En este momento, ¿no? En el segundo bloque pues explico un poco más lo relacionado entre los diferentes tipos de ingresos públicos analizados según el tipo de ingreso y finalidad y analizando un poco la afectación a la sociedad también, ¿no? De esta manera, pues el índice que os he preparado y que luego iré desarrollando, pues es como sigue, ¿no? Primero os haré una pequeña introducción, una definición básica y un listado de principales fuentes de ingreso. Después, pues trataré de la importancia de los ingresos públicos para un Estado, y hablamos siempre de un Estado moderno, un Estado actual, ¿vale? Después trataré sobre la gestión optimizada de estos ingresos públicos. Seguidamente, pues, hablo del estado del bienestar y los ingresos públicos. La siguiente parte, pues ya trataré de las diferentes fuentes de ingresos públicos. Luego veremos los impuestos más importantes. Y después también nos centraremos un poco en lo que es la deuda pública y el papel dentro de los ingresos públicos, ¿no? He querido también profundizar un poco en
que es un aspecto un poco desconocido, ¿no? Dentro de los ingresos públicos, pero es de vital importancia, ¿no? Luego trataremos el fraude y la presión fiscal, los presupuestos generales del Estado y acabaré todo pues con una evaluación personal, ¿no? Bueno, pues establecido ya la estructura que os comento, pues pasaríamos a la pequeña introducción, ¿no? A modo de que nos sirva pues un poco pues para tratar el tema, ¿no? A ver, un momento, puedo minimizarlo. Ahí está. Vale. Muy bien. ¿Qué son los ingresos públicos? Bueno, pues entendemos por ingresos públicos aquellos recursos financieros que un Estado obtiene de diferentes fuentes para poder cubrir todo lo que es el gasto público y llevar a cabo pues, sus funciones y responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender así a primera vista, ¿no? Pues que obviamente pues que estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de toda una serie de infraestructuras que necesita actualmente un Estado pues para poder llevar a cabo pues, sus funciones, ¿no? Y que la sociedad pues lo perciba, ¿no? Dentro del listado básico de lo que son las diferentes fuentes de ingresos públicos, he hecho un resumen muy genérico, por decir algo, y lo podríamos agrupar de esta manera, ¿no? Los tributos, ¿vale? Que serían pues, impuestos, tasas, contribuciones, ¿vale? Y cotizaciones sociales, que serían estas dos partes o todos los tributos serían los ingresos más importantes. Dentro de las cotizaciones sociales, pues tenemos que tener en cuenta pues, que tendríamos tanto las cotizaciones que hace la empresa como la parte que se le retiene a los trabajadores. Luego, dentro del listado, también tenemos lo que son los ingresos patrimoniales, ¿vale? Las multas y sanciones y otro tipo de ingresos públicos, dependiendo de origen y estado, ¿vale? Que serían unos ingresos que tendríamos en cuenta, por ejemplo, pues el tema de deuda pública, etcétera, ¿no? Que lo tocaré más adelante en la presentación, ¿vale? Y pasamos a la siguiente página. Y aquí pues os trato un poco lo que son los ingresos públicos y por qué son tan básicos para que funcione un Estado y para prestar los servicios públicos esenciales, ¿no? ¿Cuáles son las principales razones de la importancia de los ingresos públicos? Bueno, pues os he agrupado en estas cuatro razones principales. Eh, Son importantes las cuatro, ¿no? Y bueno, pues serían el financiamiento del gasto público, la reducción de la desigualdad, la estabilización económica y el fomento del crecimiento económico, ¿no? Dentro del financiamiento del gasto público, tenemos que tener en cuenta, como he comentado antes, ¿no? Que aspectos como educación, salud, infraestructuras, pues tienen los ingresos públicos como fuente principal de financiamiento del gasto público para poder cubrir estos programas y servicios públicos. De otra manera, no se podrían prestar, ¿vale? Dentro de la reducción de la desigualdad, hay que tener en cuenta que el hecho de financiar programas sociales ayuda inequívocamente a reducir la desigualdad económica, ya que se intenta siempre favorecer a las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? Para ello es de vital importancia impuestos como los impuestos progresivos, como el impuesto sobre la renta, en el cual pues a una mayor capacidad económica pues se produce una mayor contribución del obligado tributario. Y pues ello sirve pues para reducir esta desigualdad entre las clases sociales más favorecidas y las más desfavorecidas. La estabilización económica es otra de las razones de la importancia de los ingresos públicos, ya que permite al Estado intervenir en la economía
y proporcionar los estímulos económicos que pueden servir al Estado para amortiguar los efectos de recesiones económicas y de otras crisis. Luego, en cuanto, bueno, hay que decir también, que creo que es bastante importante, que dentro de estas herramientas que tiene el Estado para lograr estabilizar la economía, y que ayuda a amortiguar los efectos de las recesiones económicas, estarían, por ejemplo, las figuras de las bonificaciones en determinados impuestos o las subvenciones. ¿De acuerdo? Bien, dentro de lo que es el siguiente apartado, que es el fomento del crecimiento económico, hay que considerar que al financiar la inversión en infraestructura y otros proyectos, lo que se consigue también es fomentar eh, lo que es la productividad y la competitividad de la economía del Estado en cuestión. Además, tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de ingresos públicos, no estamos hablando únicamente de los ingresos necesarios para el día a día de un Estado, sino que es también uno de los papeles principales el tema de establecer un crecimiento sostenido en el tiempo y que sea a largo plazo. Un Estado que sabe gestionar bien los ingresos públicos se está preparando para el futuro, ¿de acuerdo? Y para las necesidades que ese mismo Estado pueda tener. Necesidades demográficas, para cubrir cualquier tipo de servicio que quieras seguir prestando. Vale. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí pues tenemos que tener en cuenta que en un estado moderno, siempre hablamos de estados modernos, estados del siglo XXI, la gestión de los ingresos públicos es esencial para que funcione correctamente y el Estado y para que pueda conseguir sus objetivos y responsabilidades, ¿no? Para ello, pues hay varios elementos clave, que son estos 5 que os he citado aquí, y que la gestión implica pues, haber hecho una buena planificación con objetivos y prioridades. La planificación, ya digo, no es a corto plazo, no es cortoplacista, sino que al contrario, más bien cuando se hace una inversión, cuando se hace un plan estratégico, debería ser siempre a medio largo plazo, no cortoplacista. ¿De acuerdo? Bien, dentro de la gestión optimizada, otro papel importante es la política fiscal. Tiene que ser una política fiscal que sea clara, una, una política fiscal que establezca unas tasas impositivas y otra serie de impuestos que lo que permitan sea maximizar los ingresos minimizando las distorsiones, ¿de acuerdo? Además, una política fiscal clara es básica para atraer inversiones extranjeras, ¿de acuerdo? No solo para que las empresas del Estado que están ya establecidas en el Estado sigan invirtiendo, sino para que puedan venir otras empresas de fuera y invertir en este Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una política fiscal clara y que a largo plazo se sabe más o menos pues cómo va a funcionar, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la recaudación de impuestos, que es el otro punto, tiene que ser efectivos y eficientes pues, para tener una recaudación que sea justa y que sea equitativa, ¿no? Los ingresos fiscales. Tenemos que tener en cuenta lo que comentaba antes, que no hay que perder de vista que los impuestos tienen un efecto de redistribución de la riqueza también, ¿de acuerdo? Y buscan pues, que pague más el que más tiene y que obtenga más el que más necesita. ¿De acuerdo? Bien, dentro de la gestión optimizada, el siguiente punto que quería destacar es la transparencia, ¿de acuerdo? La transparencia es básica, ¿de acuerdo? Porque es aquello que nos permite que sea una actividad totalmente transparente en la recaudación y el uso de esos ingresos públicos para que la sociedad tenga esa percepción de confianza. Luego, el siguiente punto sería la responsabilidad, que es la responsabilidad en la utilización, en el uso de esos ingresos públicos por parte del Estado y que
garantice que se utilicen de una forma efectiva y eficiente para el bienestar de la sociedad. Bien, aquí he pasado en esta diapositiva a hablar sobre el estado del bienestar y los ingresos públicos. El estado del bienestar, bueno, son aquellas políticas y programas desarrollados para garantizar un nivel de seguridad económica y social para todos los ciudadanos, y se incluyen obviamente pues, servicios públicos como comentado, educación, salud, vivienda y servicios sociales. Para ello, para poder conseguir este estado del bienestar o para poderlo mantener, es básico tener una fuente de financiamiento para los gastos del gobierno y para mantener el estado, ¿no?, del bienestar. El financiamiento proviene sobre todo de los impuestos y otros ingresos públicos, ¿no?, como las tasas y los aranceles. Todo ello pues, para financiar los programas y servicios comentados, ¿no? Atención médica, vivienda, asequible, etcétera. Los ingresos públicos son además importantes para mantener la estabilidad económica y financiera del país, permiten invertir en infraestructuras que de otra manera pues sería más complicado, ¿de acuerdo? Eh, es, es un crecimiento, se busca un crecimiento siempre económico a largo plazo y que se basa en la buena gestión de estos ingresos públicos y que sean lo más justos, ¿no?, posible. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí paso a analizar las diferentes fuentes de ingresos públicos y me gustaría pues, empezar esta parte pues, con esta frase, ¿no?, que a mí personalmente pues, me gusta porque la suelo utilizar mucho pues, para cuando hago alguna exposición o cuando hago alguna explicación, o incluso cuando he estado a veces en algún tribunal de selección de personal para entrar en la administración tributaria. Todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Es decir, hay una, hay una opinión generalizada, ¿de acuerdo? A través comentada pues, con toda seguridad por los medios de comunicación, noticias, diarios, etcétera, en que se tiende a tratar como si fueran lo mismo los impuestos y los tributos. Y no es así, ¿de acuerdo? Los impuestos son un tipo de tributos, ¿de acuerdo? Los impuestos pues, tienen en cuenta capacidad económica del obligado tributario. Se basan en la capacidad contributiva de los ciudadanos y el Estado pues, los exige para financiar los gastos y cumplir funciones. Se exigen, esto es importante, se exigen sin contraprestación. Es decir, no están asociados los impuestos en sí mismos a unos determinados ingresos, bienes o servicios. ¿De acuerdo? Las tasas sería otro tipo de tributo y son aquellos cobros que hace el Estado por servicios específicos. Aquí en España, por ejemplo, y con toda seguridad en todos los países, o en la gran mayoría, ahí se cobran las tasas por tareas administrativas. A la hora de hacer según qué tramitación, pues se cobra una tasa, por ejemplo, la expedición de carnet de conducir o la renovación, y bueno, se cobran pues y son un tipo de ingresos públicos y son un tipo de tributos, ¿de acuerdo? Aparte, dentro de los que son las diferentes fuentes de los ingresos públicos, tendríamos las contribuciones sociales, que son los pagos obligatorios que se hacen para financiar la seguridad social, eh, y los programas de salud. Tenemos también los ingresos patrimoniales obtenidos por la propiedad y de bienes y activos como aquellos de propiedades y otros ingresos por inversiones o transmisiones. Otro tipo de ingresos son las multas y sanciones, que son, en definitiva, pues, bueno, son infracciones de la ley, ¿de acuerdo? Como multas de tráfico y sanciones por infracciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Y otros tipos de otras fuentes de ingresos públicos
dependiendo del origen y del estado, ya he marcado como no coactivos, ¿de acuerdo? Ahora paso a explicar también lo que significa coactivos y no coactivos, ¿no? Eh, Dentro de los coactivos, de los ingresos tributarios o los ingresos coactivos, según Adam Smith, son aquellos que derivan del poder de coacción del Estado sobre los particulares. En definitiva, se consigue, según él, y es así, a través del poder penal y del poder fiscal, ¿vale? Impuestos, tasas, contribuciones. Pues bien, en este apartado, los ingresos públicos que estábamos explicando, hablamos de los no coactivos, es decir, aquellos que se hace, por ejemplo, pues creando la deuda pública, y que no son coactivos, es decisión del individuo, digamos, pues si quiere comprar deuda pública de un determinado país, ¿no? Tampoco son coactivas las transferencias de organismos internacionales o las ayudas de otros estados que pudieran sufrir. Perdón. Bueno, pasamos siguiente página. Bien, quería en este punto recordar que es importante destacar que la recaudación de los tributos, de los ingresos públicos, pues obviamente está regulada por las leyes y las normativas de cada estado. Tener en cuenta que la gran mayoría de conceptos son comunes. Lo he estado, aparte, para hacer esta presentación, lo he estado comprobando, y hay algún término que puede variar un poco, pero en definitiva la esencia es la misma. ¿De acuerdo? El uso y el destino de los ingresos públicos que se recaudan debe ser transparente y responsable, y desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, debería estar siempre orientado al bienestar de la sociedad. Son esenciales, obviamente, para el buen funcionamiento del Estado y para proveer de los servicios públicos a la población. Bien, clases de impuestos. Aquí he querido profundizar un poco en los impuestos como el elemento básico de los ingresos públicos, ¿no? Y de la percepción que tenemos los habitantes, ¿no? O los ciudadanos de un país, a la hora de que cuando nosotros estamos pagando impuestos, pues realmente estamos contribuyendo a que se recaude un dinero, y ese dinero pues se llega a gestionar, pues, para tener todos los servicios, ¿no? En clases de impuestos, la clasificación de impuestos que es más común, porque es que hay muchos tipos de clasificar los impuestos, hay muchas formas de clasificarlos, y hay que decir que la clasificación de los impuestos más conocida y usada es aquella que distingue entre impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Vale? Entenderíamos como impuestos directos aquellas manifestaciones directas o inmediatas de la capacidad económica de una persona, ¿de acuerdo? Una persona física, en principio, ¿no? Aunque también podría ser jurídica. Sería la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los impuestos indirectos, los impuestos indirectos tenemos que pensar que, bueno, es aquella manifestación indirecta o mediata de una determinada capacidad económica, y que se pone de manifiesto pues cuando se consume, ¿de acuerdo? Cuando se consume, cuando se transmite un bien. Esta frase también es importante, ¿no? A la hora de hablar de los impuestos dentro de lo que son los ingresos fiscales. Hay que tener en cuenta que los impuestos directos gravan la riqueza en sí misma, y los impuestos indirectos gravan el uso de esa riqueza. ¿De acuerdo? Eh, He querido hacer hincapié, ¿no? En tema de los impuestos, porque todo el mundo asocia impuestos con ingresos públicos, como si no hubiera otro elemento, ¿no? Pero sí que es verdad que es el principal, ¿no? Uno de los principales, ¿no? Al menos socialmente es lo que todos asociamos, ¿no? Bien, dentro de he querido separar, ¿no? Aquí sí que puede haber algo de terminología más propia de aquí de España, pero que puede coincidir mucho con
la que se produce pues, en la gran mayoría de países, ¿vale? Estados. Ten en cuenta que el listado, por ejemplo, de los impuestos directos, pues tendríamos pues, incluido 4 de cada clase de impuestos, empezando por el impuesto de sociedades, que es el que pagan pues, bueno, las sociedades en función de las ganancias que tienen. ¿De acuerdo? Tienen los ingresos, se descuentan los gastos y pagan por un tanto por ciento de esa diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, el impuesto de sucesiones y donaciones, que sobre todo se produce pues, cuando hay un fallecimiento de un familiar, genéricamente es cuando más se suele producir este impuesto. Después tendríamos el impuesto sobre el patrimonio, que es lo que comentábamos antes, que es un impuesto pues, por el hecho de tener una serie de propiedades, de tener unos ingresos y tener pues, cuentas corrientes o una serie de productos financieros, pues se paga en función de aquello que se tiene, ¿no? Y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, que es como se llama aquí en España, en otros países se llama impuesto sobre la renta, el impuesto pues, que afecta a la gran mayoría de la población y que bueno, estamos sujetos en función de nuestros ingresos, nuestros rendimientos del trabajo, rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos anualmente la declaración de la renta y este es otro de los impuestos directos. Bien, dentro de los impuestos indirectos, os he agrupado os he puesto estos 4 ejemplos. Bueno, un poco de agua, porque os he puesto estos 4 ejemplos que son el IVA, ¿de acuerdo? Es el impuesto sobre el valor añadido, es el que pagamos eh, desde cuando vamos a comprar al supermercado, cuando vamos a una hamburguesería o cuando vayamos a un restaurante o cualquier sitio, todo tiene IVA, todo. Entonces, indirectamente estamos colaborando, estamos manifestando nuestra capacidad económica cuando estamos comprando ese bien o utilizando ese servicio, ¿de acuerdo? El ITP-AJD, he puesto las siglas porque si no era muy largo y me desmontaba un poco la presentación, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Es un impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Aquí en España se llama así, ¿no? En otros países he visto que se llama impuesto sobre transmisiones patrimoniales y, bueno, básicamente aquí pues se paga, por ejemplo, pues cuando hay una compraventa de un inmueble, cuando hay una compraventa de un coche, pues va este impuesto. Otro tipo de impuestos indirectos son aquellos que, por ejemplo, se paga cuando se compra el tabaco o cuando se compra alcohol, ¿vale? Pues es un impuesto que es superior al IVA, porque, entre otras cosas, pues, bueno, socialmente lo que se busca es recaudar pues, para tratar también pues, las enfermedades que pudieran ser derivadas de su consumo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos como impuestos indirectos el impuesto sobre los hidrocarburos, serían pues sobre gasolina, diésel, GLP, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, paso a la siguiente diapositiva. Bien, aquí he querido hacer ya un cambio. Como he comentado antes, lo que es la deuda pública es muy importante dentro de los ingresos fiscales, de los ingresos tributarios y, y de los ingresos públicos, más que nada, ¿no? Eh, es como la gran olvidada, ¿no? Parece que un Estado funciona con todo aquello que recauda de impuestos, pero no es solo así. Es verdad en parte, ¿no? La deuda pública inequívocamente juega un papel muy, muy importante y los estados buscan gestionarla bien porque no se puede abusar de ella tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que decir que la deuda pública, como definición, es el conjunto de capitales que están tomados a préstamo por los entes públicos
y que estos préstamos o estos capitales, hay que decir que se pueden instrumentar con la emisión de deuda pública, con la concertación de operaciones de crédito o subrogando la posición deudora de un tercero o cualquier otra operación financiera. Hay que tener en cuenta que, tal y como marco aquí en Nikita, la doble vertiente de la deuda pública. Es decir, por un lado es un ingreso, porque el Estado está obteniendo un ingreso para destinarlo a aquello que crea oportuno, pero es que además es un gasto. Es un gasto porque ese ingreso que lo tiene ahora va a pagar unos intereses durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Es un recurso financiero para obtener ingresos, pero obviamente implica un gasto futuro al devolver el capital más los intereses. La deuda pública se diferencia de los tributos, que es lo que también lo he querido incluir, en que la deuda pública es voluntaria y, y los tributos es un tipo de ingresos coactivos, ¿de acuerdo? Que es el comentario que he hecho antes también. Bien, en cuanto aquí lo he querido también marcar, porque me parece muy importante, ¿no? Claro, comúnmente muchas veces la sociedad dice, bueno, si no hay dinero para hacer cosas, se pide más, ¿no? Se emite más deuda, ¿no? Pero esto es peligroso, es muy peligroso para un Estado el abusar de la deuda pública por varios motivos, ¿no? Uno es la vulnerabilidad económica. Hay que tener en cuenta que un país que abuse de la deuda pública, pues puede hacer que sea más vulnerable a las fluctuaciones económicas. Si tenemos que tener en cuenta que si hay una recesión o una crisis, el gobierno tiene menos margen si está endeudado para implementar medidas de estímulo económico o para financiarse. Entonces, ello puede agravar la situación económica. Si no está excesivamente endeudado, tiene esta opción, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es la mayor carga de intereses, es decir, si se abusa de la deuda, de una deuda excesiva, el Estado lo que hace al final es acabar pagando unos intereses y estos intereses se convierten en una carga muy importante para el presupuesto del gobierno. Por ello es bastante importante pues, limitar la capacidad del gobierno para que no se exceda, ¿de acuerdo? Y aparte le limita la capacidad el hecho de abusar de esta deuda para una capacidad que ya no tiene tanta es para financiar otro tipo de gastos, ¿no? Como los gastos sociales o de infraestructura que hemos comentado. Hay que tener en cuenta también que el tema de abusar de la deuda pública sobre el PIB, lo que afecta es también negativamente a la inversión. Los inversores extranjeros, pues siempre me refiero a extranjeros, pero bueno, los inversores en sí, de forma genérica, valoran que si hay un nivel de endeudamiento muy elevado, el gobierno puede ser poco menos que insostenible, ¿no? No puede hacer políticas a largo plazo, ¿de acuerdo? Ello genera el cuarto punto, ¿no? Una pérdida de confianza. Es decir, si los inversores pierden la confianza, el Estado tendrá que ir subiendo el tipo de interés para aquella deuda que necesita, ¿de acuerdo? Entonces cada vez se pagan más intereses y se entra en un ciclo negativo, ¿no? En resumen, hay que decir pues, bueno, que un alto nivel de deuda pública puede tener unas implicaciones significativas para la estabilidad económica de un país y que los gobiernos es importante que controlen el nivel de endeudamiento, ¿de acuerdo? Para poder mantener las políticas fiscales responsables, ser sostenibles fiscalmente y evitar futuros problemas económicos en la medida de lo posible. Bueno, aquí he querido, la siguiente diapositiva, la siguiente página, pues he querido hacer una reflexión en cuanto al fraude y la incidencia en la presión fiscal, ¿no? El fraude
pues, inequívocamente tiene un papel muy importante en la presión fiscal, y luchar contra el fraude es muy importante para tener unos contribuyentes que aporten de una forma equitativa y estar o sentirse incluidos en una economía justa y que sea sostenible, ¿no? Cuando tenemos fraude, cuando hay fraude, en definitiva, los evasores fiscales lo que hacen es reducir lo que aportan. Entonces acaba, queramos o no, aumentando la presión fiscal sobre los que son honestos y aportan lo que en teoría les toca, ¿no? Esto lo que hace en definitiva es que puede afectar a la capacidad del gobierno para seguir aportando dinero a los servicios públicos y financiando programas y políticas que sean importantes, ¿no? También, inequívocamente, pues, puede tener efectos negativos en la economía, ya que puede distorsionar mercados y crear competencia desleal entre empresas. Al final, las empresas que evaden impuestos, pues, pueden ofrecer sus bienes o servicios a unos precios más bajos que aquellas que no cumplen con sus obligaciones, ¿no? Y bueno, dificulta obviamente la competencia justa y equitativa. Tenemos que tener en cuenta, resumiendo, que el fraude tiene un impacto significativo en la presión fiscal. Si no hubiera fraude, en teoría, la presión fiscal sería más reducida, y es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que es básico para garantizar una base de contribuyentes que sea equitativa y mantener una economía que sea justa y que sea sostenible. Bien. Bueno, aquí en la siguiente página o siguiente diapositiva he querido tratar sobre los presupuestos generales del Estado. Ya estamos en la parte casi final de la presentación. Bueno, presupuestos generales del Estado, hay que decir que desde el punto de vista jurídico es un acto legislativo con el que se autoriza, digamos, al importe máximo que puede llegar el gobierno, ¿de acuerdo?, a gastar durante un periodo de tiempo, ¿no? Los presupuestos generales del Estado, no sé, que se prorroguen, que suele pasar, pues son por un periodo de un año. Entonces, prevén unos gastos que se deben de equiparar a los ingresos que se ha previsto recibir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un acto de naturaleza normativa, que se autoriza a realizar gastos con un límite y sí, he visto, a ver, Sí, señor José he Manuel, visto, tenemos sí, una pregunta sí, del señor Domingo. ¿Podemos hacer una pausa sí, para...? ¿Sí? Ok, perfecto. sí, Le sí, vamos a sí. dar la, Igual le damos voy la un poco palabra. rápido, no sé. Sí, No, pero decidme, listo. decidme. A ver, entonces Sí, adelante, Domingo. Por favor, háganos sí, saber cuál es su pregunta. sí, Sí, profe. sí, hola. ¿Sería posible que usted me pueda mandar esa diapositiva luego a mi Sí, correo? sí, 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 no hay problema. Sí, ya está hablado. Estas diapositivas creo que son 15, 16 páginas, 16 o 17 páginas. Cuando acabe la presentación la enviaré, ¿de acuerdo? Para que la podáis tener. Y bueno, ya he intentado dar mucha información de una forma así un poco resumida, ¿no? Y yo creo que es básico tener la presentación y ya está comentado. Si no, no hay problema, ¿eh? Así es, correcto. Muchas gracias, profe. De nada. Sigo, ¿de acuerdo? Bien, estaba hablando de los presupuestos generales del Estado y, bueno, pues decir pues que es un acto de naturaleza normativa que se autoriza, que esto es muy importante, realizar los gastos, pero con un límite que en definitiva es la previsión de los ingresos. Es decir, no, lo que es más coherente es siempre saber qué es lo que se piensa ingresar en total, y esa cantidad pues es la que se tiene que ir distribuyendo en el gasto, no hacerlo al revés, ¿de acuerdo? Eso
alguna vez cuando yo personalmente cuando lo vemos a nivel de municipio, a nivel de comarca, pues cuando había aquí en España había un nivel de construcción muy elevado, que se construía mucho, pues al final los ingresos eran más elevados de lo esperado, ¿no? Pero es peligroso entrar en la dinámica de contar que vas a tener más ingresos de la cuenta, ¿no? Porque al final puedes entrar en más gastos, ¿no? Como Estado o como municipio, es igual, ¿eh? Bien, dentro de lo que son los presupuestos generales del Estado o de una administración, también es importante pues, controlar pues, que realmente todos los gastos pues, realmente que se van teniendo y que se están marcados, pues que hacer un seguimiento, ¿de acuerdo? Después, bueno, aquí ya, como os comentaba, ya estaba acabando. Esta es la última diapositiva. Y aquí pues quería hacer un poco una reflexión, ¿no? Una reflexión en cuanto a qué es para mí pues la tributación, qué es para mí los ingresos públicos, y qué es para mí pues un poco el tema de hoy, ¿no? Ya os he dicho antes que es un tema muy, muy denso, muy extenso y que bueno, es complicado concretarlo para poder hablar 3 cuartos de hora sobre él, ¿no? Bueno, entiendo como normal la percepción que todos los habitantes, y marco lo de habitantes porque yo soy de los que piensa que más que habitantes, mucha gente dice, habla a los ciudadanos de un país. Yo me gusta más hablar de habitantes, ¿no? Porque hay muchas personas que no viven en una ciudad, ¿no? Pero son habitantes de ese mismo estado, ¿no? Entonces, como os decía, encuentro normal que haya una percepción de que tenemos los habitantes de un estado que los impuestos e ingresos públicos muy a menudo tendemos a pensar que es algo injusto. Pensamos todos que pagamos demasiado por los servicios que tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar que la presión fiscal la sociedad la entiende muy a menudo como que es excesiva y a veces entendemos como que es injusta, pero por otro lado también tenemos que decir que bueno, es la mejor forma conocida pues, de gestionar los ingresos públicos, es tener unos presupuestos, es marcarse unos objetivos, es establecer unos criterios que sean a largo plazo para que el Estado pues, pueda implantar una serie de políticas que puedan repercutir en el beneficio de la sociedad y todo ello es lo que entendemos siempre pues, como que sería lo ideal, ¿no? Está claro que todo es mejorable y es básico pues, una buena gestión de la administración que sea eficaz y eficiente, ¿no? Yo creo que hay que pensar bueno, que hay que mejorar la percepción de la sociedad respecto a esta necesidad de seguir aportando para incrementar en lo que son pues, las mejoras sociales, ¿no? Yo siempre llevo mucho tiempo trabajando, llevo pues, 25 años trabajando en temas relacionados con tributación y primero en recaudación, luego en inspección y al final muchas veces tienes la sensación que luego lo que se hace con aquello que has colaborado para que se generen de ingresos, pues te da la sensación que no se gestiona bien, pero no nos toca a los que trabajamos en tributación, pues no voy a cuestionar qué se hace con ese dinero, ¿no? Nuestra tarea es intentar generar, intentar ser lo más justo posible y intentar que esos ingresos públicos, pues, bueno, pues tengan un control, ¿no? Y luego ya le toca a los gobiernos, pues, gestionar de la mejor manera posible, pues, todos esos ingresos que se tienen, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí sería lo que es la presentación que os he preparado para hoy. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis o cualquier bueno, aclaración que os gustase que os hiciera, pues podéis decírmelo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, señor José Manuel. Pues si alguien tiene una duda, pues pueden proceder a levantar la mano a través
el shortcut que es Alt Y, ok, y le pueden hacer pues su pregunta al señor José Manuel. ¿Alguna duda? Vamos a dar unos minutos al señor José Manuel a ver si Vale. alguien o pierden la pena Sí, o buscan formular la pregunta. vale, sí, sí. Yo quedo uno con Clara que luego compartiría seguramente o luego más tarde o ya mañana por la mañana, bueno, hora de aquí. Sí, claro. Compartiré la presentación que había preparado. Vale. Perfecto. Sí, de todas maneras, igual como indiqué justamente hace poco en el chat, pues las presentaciones igual se guardan y se colocan también en nuestro canal Ujú, de YouTube y en la página de Facebook. Así que nuestros alumnos siempre perfecto. tienen acceso a ellas, ¿no? Ujú, pues sí. Lo que comentaba antes, ¿no? Que es un tema que es muy, yo soy conocedor que es muy, es muy denso, es muy extenso y bueno, pues ahí porque da para muchas sesiones, ¿no? Y tenemos Sí, siempre pues preparándolo un poco por partes, ¿no? Y a lo mejor podrías estar una hora hablando solo de impuestos indirectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, sí, es un claro. ejercicio muy de resumir, ¿no? Todo. Sí, y por un momento tuvimos la mano del señor Alberto Genaro. Si tiene alguna pregunta, pues adelante ¿Sí? y nos hace saber. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo ¿Sí? escuchamos, señor Hola. Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias al señor José Manuel por esta conferencia muy interesante. Reflexionaba respecto de cómo, bueno, y hablando de este último punto en la lámina 10, cómo es que se mejora es la Sí. percepción de la sociedad respecto a la necesidad de seguir aportando para seguir incrementando las mejoras sociales. Y bueno, en países de donde yo vengo, como por ejemplo en Piura, en Perú, está ubicado Sí. en mi departamento Piura, al norte, más cerca de la frontera con Ecuador, Sí. podemos encontrar diferencias abismales, por ejemplo, en temas de infraestructura, salud y otros, en zonas fronterizas, como por ejemplo Suyo, que pertenece a la provincia de Ayabaca, y Zapotillo, o sectores como Ujú. Amaluza. Entonces ahí vemos que las diferencias son abismales, pero hablando desde el lado peruano quizás sea porque existe mucha desidia por parte de las poblaciones, poca confianza quizá, poca fe en que sus propuestas pueden ser escuchadas. El tema de presupuestos participativos y de participación de la sociedad civil todavía como que está encaminándose hacia prospectos más donde se reclama mucho más el tema de los derechos y en el caso del Perú pues hay una connotación muy distinta dependiendo de las regiones, ¿no? En el sur, donde la gente es Ujú. mucho más radical quizá en el hecho de poder hacer valer sus derechos, la vigilancia, la supervisión, la participación, y en el norte donde la gente suele ser quizá mucho más pasiva, mucho más eh, indiferente, incluso Ujú. sabiendo que esto es crucial para el desarrollo y el bienestar, la buena inversión y el buen uso del presupuesto público, ¿no? Eso es lo que le quería comentar, señor Manuel. Bueno, y felicidades por la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, la verdad es que no es fácil, ¿no? No es fácil cuando son muchas cosas, ¿no? Que afectan, ¿no? A una determinada zona, ¿no? Por decir algo. En definitiva, yo creo que lo que tiene que ser percibido por la población es que hay un mayor control sobre el gasto desde mi punto de vista, es crucial. Es decir, si como contribuyente tú ves que lo que tú aportas lo acabas viendo, acabas disfrutando de ello, pues no te importa tanto aportar, ¿de acuerdo? Entonces, luego el Estado debiera establecer controles del gasto público que sean muy exigentes.
Es decir, el tema, no me gusta hablar mucho de los políticos, pues, pero en definitiva el tema político es importante. Es decir, los políticos, en definitiva, son aquellos que muchas veces acaban decidiendo si se hace una determinada inversión o no. Y debiera de establecerse unos mayores controles para que todo gasto público realmente se destine para aquello que fue diseñado. Y la percepción de la sociedad, mientras que hay una correlación entre lo que aporta y lo que luego socialmente percibe, pues no hay problema. Y es algo que es progresivo, lo que no se puede es de un día para otro pues, entender pues, que tiene que cambiar una determinada sociedad, ¿no? Yo, dentro de esto es como por hacer una comparación, ¿no? Con eh, el tema de la motivación de la pirámide de Maslow, ¿no? Por decir algo, hay, hay como estratos, ¿no? Y al principio pues la gente pues busca tener una serie de necesidades básicas y luego poco a poco pues ir teniendo pues cada vez más un nivel de estabilidad, un nivel de bienestar pues más elevado, ¿no? Yo creo que hay que partir de un mayor control a todos los niveles y ser muy previsor haciendo una planificación a nivel de Estado y a nivel de zonas de qué es lo que se quiere a largo plazo. Es decir, hacia dónde se quiere avanzar, qué es lo que hacer primero y establecer unos criterios pues, para tener un mayor control sobre ese gasto, ¿no? Y de todo esto se deriva que los ciudadanos, los habitantes de una determinada región, pues acaben teniendo una percepción mejor de lo que pasa con sus ingresos, con sus impuestos. Muy bien. Si tenemos tal vez, como estamos casi sobre la hora, tal vez Sí. otra pregunta más para el señor José Manuel. Pues aprovechemos ahora y veamos, a ver si hay alguien más que se nos anima a hacer otra pregunta. Ujú. Bueno, o tal vez de tener una pequeña tal vez aclaratoria, ¿no? Como los impuestos son justamente parte del presupuesto, ¿no? Para el gasto público. em, Ujú. ¿Cuál sería, por Sí. ejemplo, su opinión sobre qué tipo de política se debería de aplicar, ¿no? Una política que esté orientada hacia altos impuestos o hacia bajos impuestos, según su Sí, trayectoria y yo opinión. creo que en mi opinión, y esto varía mucho, depende de la zona geográfica, por ejemplo, ¿no? En mi opinión, evidentemente los impuestos tienen que ser progresivos. O sea, la mayoría, sobre todo el impuesto de la renta, que he hecho la explicación antes, ¿no? Eh, a aquella persona que tiene unos ingresos elevados, que tiene muchos ingresos, no le importa colaborar en más, generalmente. Y esto es así y se nota en sociedades, pues a lo mejor más que están más cubiertas, ¿no? Las necesidades básicas, que era lo que hacía referencia antes, pues en esas sociedades las personas que tienen mayores ingresos no les importa colaborar más y al mismo tiempo pues ello incide en que haya más ayudas sociales para aquellas personas que están en una situación más vulnerable, ¿no? Lo que sí que también hay que decir, y creo que es básico, es que las ayudas a las personas que tienen una situación más vulnerable debieran estar muchas veces más controladas, que realmente pues, que esas personas cumplan y sigan cumpliendo los requisitos, ¿no? Porque a veces se tiene una situación desfavorable en un momento dado, pero al cabo de 2 años a lo mejor esa situación, por suerte, pues ha evolucionado, ¿no? Y no es tan desfavorable, ¿no? Y a lo mejor esa ayuda que va para esa persona o esa familia, pues iría mejor a otra. Entonces, por eso muchas veces el tema de las ayudas sociales tienen que ser revisadas, ¿no? Cada cierto tiempo, anualmente. Aquí se suelen revisar anualmente, ¿no? Y que se sigan cumpliendo los requisitos,
por ejemplo, las bonificaciones en casos de familia numerosa o familias que tienen pocos ingresos, pues se suele hacer unos controles periódicos, pues para, aunque sea puesto una vez al año, pues para poder seguir teniendo esa bonificación de un impuesto o para poder seguir teniendo una ayuda social concreta. Desde mi punto de vista, claro, también llega esa percepción que si no hay fraude o se reduce en la mayor parte del fraude en la medida de lo posible, pues la presión fiscal bajará. Es decir, se cobrarán menos impuestos porque a menos personas se les forzará tanto, ¿no? Es decir, se acabará teniendo mayores ingresos porque hay más personas que colaborarán, ¿no? En la medida que les corresponda, ¿no? Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que se perciba esa sensación. A ver, creo que hay un Bueno, mensaje muy bien. nuevo también. Pues, señor José Manuel, pues Vale. muchísimas gracias pues, por haber estado con nosotros el día de hoy. Damos también gracias, por supuesto, a todas las personas que participaron, ¿no? en esta clase. Y pues bueno, esperemos tenerlo nuevamente con nosotros pronto para justamente adentrarnos un poco más a fondo en uno de los tantos puntos que cubrimos el día de hoy. Así que bueno, gracias a todos Perfecto, y yo feliz tarde. muchas gracias a todos.